Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra, y te rogamos, Señor, que añadas bendición a través de ella, Señor, y que se cumpla, que será prosperada en aquello para que tú la envías. Y yo declaro esta bendición sobre tu pueblo, la edificación tuya a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, por favor, hermanos, pero no apague el gozo, por favor. Yo estoy inquieto si no alabo a Dios. Yo no sé si a usted le pase lo mismo, pero yo estoy inquieto, y si oigo ruido, no es algo bueno. ¿Cuánto pueden dar un gloria a Dios? Eso nos trae confianza y libertad. Dicen que para vencer el miedo hay que enfrentarlo, hay que declararse con libertad. Amén. Y yo no sé cuántos pueden dar un gloria a Dios. No sé, hermano Abel, que se me olvide, que puedan decir gloria a Dios con libertad. No se sienta mal, porque eso es algo natural. La alabanza es así, hermanos. A través de la Biblia uno ve eso, ¿no? Y digo, wow, si Dios nos ha libertado. Haga de cuenta cuando un enfermo está moribundo, lo han desahuciado, pero de repente surge el antídoto para esa enfermedad que él tiene. ¿Cómo usted qué cree? ¿Se va a sentir ese moribundo, o el que estaba moribundo va a seguir igual? No, cambiaría toda su forma de pensar, de ver las cosas, tendría motivaciones. Hermanos, feliz encontraría a ese que estaba moribundo, porque ha salido un antídoto para su enfermedad. O el que estaba preso, que le dieron cadena perpetua, pero de repente le dicen que va a salir de la cárcel. ¿Cómo se sentiría esa persona? Feliz. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos hemos recibido el antídoto para el pecado, la desgracia del hombre? Pero Cristo, hermanos, trajo bendición. Amén. Así que yo le invito, hermanos, con mucho respeto por los que han venido de otras iglesias, no con respeto, no sabemos cómo se hay, pero aquí le digo, hay gratitud y no estamos locos. No estamos locos, esto es de gente que ha conocido la misericordia de Dios, porque en otro tiempo nosotros vivimos esclavizados de pecado y vivimos, hermanos, en maldad, hermanos. Pero el día que dice el apóstol Pablo, cuando dice el día que se manifestó la gracia de Dios para con él, hermanos, Dios nos hizo libres a nosotros y somos libres. Y él le decía a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Y él dice, otra vez les digo, regocíjense, porque este hombre entendía esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y mayormente aquí como pueblo de Dios, hermano, debemos venir y adorar y gozarnos. Usted sabe que Dios nos sana a través de la alabanza. Usted sabe que el poder de Dios se mueve en la alabanza. ¿No lo sabe usted? Pues quiero que lo sepa. Dice la Biblia, Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sí lo escucharon, hermanos? ¿Qué les dije? ¿Y qué espera para alabarlo entonces? ¿Y qué espera para que usted experimente, hermanos, esa bendición de Dios? ¿Y qué espera? No espere que otro lo haga, usted hágalo. Amén. No permita que las dificultades le agobien y usted, aún en medio de dificultades adversas, el creyente tiene la habilidad de Dios para que lo alabe. Amén, lo tiene. Y yo le digo, no se sienta extraño, gócese en el Señor. Amén.
Gocémonos como pueblo de Dios. Que cuando alguien venga diga, wow, ¿y estos qué tienen? Estos han sido cambiados por el poder de Dios. Amén. Aquí no hay ningún loco. Levante la mano el que está loco aquí. No hay locos aquí. No, usted dirá, mucha gente tiene ese concepto, con mucho respeto, estoy tomando ese tiempo, de que hermanos, estamos mal, y no es así. Nosotros estamos agradecidos con Cristo. Estamos agradecidos con Cristo. Y no se sienta mal. Y si usted se siente penoso, hermanos, quítese esa pena, porque Dios dice que lo alabemos. Entren por sus puertas, dice la Biblia, con acción de gracias, por sus atrios. Desde ahí, gloria a Dios. Escuche ya la primer gloria a Dios y el aleluya desde que entró ya. En el carro venimos, hable y hable. Llegamos aquí todos serios y todos mudos. Hay que tener reverencia, yo entiendo eso. Pero en cuanto a alabar a Dios, ¿cuál es el objetivo de estar aquí, hermanos? De alabar a Dios. No de estar aburrido, Felipe. No estar aburrido. Aquí venimos a alabar a Dios. Ahí sí no tiene que estar de quedito. Ahí en el carro donde viene, hable lo que usted quiera. Llegando aquí, solo alabanza, solo alabanza, solo alabanza, solo alabanza. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermano, tú y yo vamos a ser edificados. Dice la Biblia, bueno es alabarte, oh Jehová, bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Pero la Biblia dice esa palabra, que es bueno. ¿No quiere usted experimentar eso que Dios dice que es bueno que le alabemos? ¿Lo quiere experimentar o no lo quiere experimentar? ¿Lo quiere o no lo quiere experimentar? Empiece a alabar, levante sus manitas y empiece a alabar a Dios. Deje a menos que tenga un niño, pero los sugieres están para ayudar. Si hay niños, ok, hay que ayudar. Debe tener el pueblo libertad para alabar al Señor. Amén. Para bendecir al Señor. ¿Se pueden levantar las manos al Señor? ¿Se pueden levantar las manos al Señor o no se puede levantar las manos al Señor para alabarlo? Le puedo decir, te amo, Señor. ¿Cuántas veces Dios, hermanos, nos ha ministrado en la alabanza? Dios nos ha ministrado solamente con la pura alabanza. ¿Qué se dice ya con su palabra? Pero cuando en la alabanza, y Dios conoce su vida, yo le digo esto por experiencias, hermanos, que hemos tenido. Dios conoce cómo es tu condición. Y si tú llegas aquí, y si tú traes cargas y problemas en tu vida, y si tú entiendes que Dios dice que tú lo alabes, tú te vas a ir con esas cargas que tú traes otra vez y vas a salir igual. Yo no sentí nada. ¿Por qué? Porque no entendiste que cuando tú y yo alabamos a Dios, el poder de Dios se libera y empieza a ministrar. Esa opresión que tú andabas, el Señor la rompe en el nombre de Jesús. Y hay libertad. Mire, hermanos, llorando. A veces yo estoy ahí, tal vez usted ni nos ve, no, está ahí en el otro ambiente. Mire, quebrantados. A veces dejo de cantar fuerte porque fui quebrantado por el poder de Dios y por dentro estoy siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y hay un llanto, parezco niño. Parecemos niños que estamos llorando y no podemos hacerlo. Y a veces queremos gritar y llorar así como cuando te desahogas, ¿verdad, hermanos? Y hacerlo. Pero dentro de nosotros hay sanidad y el Señor dice, yo aquí estoy contigo para ayudarte. Pero esa es la alabanza. El pueblo de Dios tiene que venir a alabar a su Señor. Usted y yo tenemos que venir. Si usted no viene con ese objetivo, estamos errando en cuanto a darle el culto al Señor. ¿Cómo se llama esto que tenemos hoy, hermanos? ¿Cómo se llama? Culto, alabanzas al Señor. Cuando se habla de un culto, vamos a ir al culto, decimos nosotros, ¿verdad, hermanos? Quiero que lo sepa. La Biblia dice que el primer objetivo de venir aquí es darle alabanza al Señor. Amén. El segundo es ser instruidos a través de su palabra. Y el tercero es salir de aquí con visión del Señor e ir a predicar su evangelio. ¿Qué les parece? 3 cosas bien importantes. Amén. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Me metí un rato ahí porque los miré tristes. Los miré angustiados. Los miré, hermanos. Yo digo, wow, ¿qué le pasaría? Yo creo que porque no trabajaron hoy, hermano Amílcar. Porque el trabajo a veces nos agobia y andamos más felices en el trabajo que en la casa de Dios. Amén. Así que hay que gozarse en Dios. Deje el trabajo ya un rato, hermano. Deje el trabajo. Deje el trabajo. Olvídese de ese trabajo un ratito. Porque necesitamos ser ministrados por el Señor. Amén.
Dice la Biblia. Vamos a hablar hoy acerca del nuevo nacimiento, y eso es parte, hermanos, de la vida cristiana. El nuevo nacimiento. ¿Cuál es el tema hoy, hermanos? El nuevo nacimiento. Este es un tema bien importante como iglesia, para nosotros como cristianos. Es vital conocer sobre este tema para nosotros, porque de esto depende, hermanos, saber mi posición en el Señor o como iglesia, saber dónde estoy, si soy o no soy parte del pueblo de Dios. Amén. Si soy parte o no del pueblo de Dios, depende de ese tema. Por eso digo, es vital y es importante, hermanos. Es un requisito para, hermanos, poder ver, según la Biblia, el reino de Dios, y no solo verlo, sino poder entrar a ese reino de Dios. Y puede, hermanos, también verse como que es un requisito esencial para la salvación. Amén, hermanos. Aquí no depende si usted es hijo de cristianos, si usted, hermanos, creció en un lugar evangélico porque sus padres eran evangélicos. Eso no le garantiza a usted de que usted es un hijo de Dios. Con mucho respeto por quienes no son cristianos y tienen otra creencia, también es para ellos. Porque sin el nuevo nacimiento, no importa quién tú seas, no importa qué tú creas, si tú no has nacido de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Esto es bien importante para nosotros conocerlo. Y vamos a estar viendo, hermanos, evidencias de lo que es el nuevo nacimiento. Vamos a estar viendo un poco de ellos, los beneficios que nos trae el nuevo nacimiento también, hermanos. Y es bien importante para nosotros. ¿Listos, hermanos, para que empecemos? ¿Listos? ¿Cuál es el tema? Les dije, hermanos, el nuevo nacimiento. Y le digo que es vital, es un requisito. Y vamos a conocer hoy, hermanos, si hemos o no nacido de nuevo, que eso determina. Y uno ahí, hermanos, determina cuando uno ve a las personas. Escucha, es bien importante. Cuando uno ve a la gente y su actitud, hermanos, y el por qué hacen cosas, uno ahí puede, hermanos, rápidamente identificar si esa persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y si uno se da cuenta de eso, uno no puede tratar lo mismo a esa persona como al que ha nacido de nuevo. Y es bien importante porque eso nos ayudará a nosotros saber cómo acercarnos a estas personas y poder ayudarles en el Señor. Amén. Dice un dicho que no todo lo que brilla es oro. ¿Es así o no es así? Le digo algo, no todos los que están en la iglesia son cristianos. Y aunque usted los vea ahí, vea al que está a la par suya, ¿le ve la cara de cristiano? Mire, puede estar allá y trae su Biblia. Algunos no la trajeron, ¿no? Pero algunos la traen. Pero eso no dice nada, hermanos. Puede lo mismo cantar, levantar manos, como les dije hace rato, pero eso tampoco dice que es un cristiano o alguien que ha nacido de nuevo. Por eso hoy vamos a conocer a través de la Biblia lo que es el nuevo nacimiento. ¿Están listos, hermanos? Vamos a entrar, hermanos, a ello. Y es bien importante, hermanos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Sencillamente, ¿sabe qué significa? Dice los que estudian esto en los idiomas originales, dice que es nacer de arriba. ¿Qué significa el nuevo nacimiento, hermanos? Nacer de arriba. Hay otra palabra, hermanos, que también al nuevo nacimiento se le conoce como regeneración. Volver una vez más a hacer las cosas, volverlas a hacerlas de nuevo. Y esta palabra regeneración se compone de dos palabras griegas, que es genesia, que palín dice que significa de nuevo, y la palabra genesia, que de esa palabra se deriva Génesis. ¿Sabe qué significa Génesis?
principio o comienzo. O sea, volver otra vez a comenzar. Es un nuevo nacimiento, algo que va a empezar otra vez. Eso significa, hermanos, nuevo, hermanos, nacimiento. Entonces, hermanos, este nuevo nacimiento ahora es bien importante. Les dije que significa nacer. ¿De dónde les dije, hermanos? De arriba. Esto significa que el nuevo nacimiento es producido por Dios. O sea que aquí no, por ejemplo, les dije hace rato que no importa si usted es bien religioso. Vamos a usar esta frase. Es así, ¿verdad, hermanos? Que usted sea bien devoto y guarde cosas y costumbres y tantas cosas. Eso no sirve de nada. Puede tener sus favores, pero solamente es para un bienestar temporal, posiblemente. Pero eso no asegura que tú y yo podamos entrar en el reino del Señor. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento es producido por Dios. ¿Usted sabe que Dios solo tiene hijos? ¿Tendrá nietos Dios? No tiene nietos. La Biblia habla solamente de hijos. Y cuando le digo que el nuevo nacimiento, que significa nacer de arriba, da a entender que es Dios quien produce el nuevo nacimiento. Yo quiero que entendamos ese texto ahora. Evangelio de San Juan, capítulo 1, que todos lo conocen, allá atrásito donde usted está. El versículo, hermanos, 12 y 13, porque eso nos ayuda a entender allá. La Biblia dice, el verso 12 y el verso 13, que es conocido por todos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 ya dice allá y especifica que eso es de parte de Dios. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién produce el nuevo nacimiento, hermanos? Dios, es de arriba. Por eso le digo, nacer de arriba. Y es Dios obrando, que ahorita vamos a ver los medios que Él usa para que ese nuevo nacimiento se lleve a cabo. Por eso le digo, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Por eso le digo que si usted tiene hijos, usted es hijo de padres cristianos, no por eso usted le garantiza, aunque con mucho respeto, el hermano Milcar como pastor tiene sus hijos, eso no le garantiza a sus hijos de que ellos van a ser cristianos. No, porque él es llamado, él fue llamado por Dios. Dios le dio esa posición que él tiene, pero sus hijos un día tienen que venir, creer, y la oración nuestra, Señor, y aferrarnos de las promesas de Dios, ¿verdad, hermanos? Cree tú y toda tu casa va a ser salva. Y yo creo que esas promesas están vigentes para nosotros, pero nuestro deber será eso, orar en esa promesa, Señor, que un día ellos te conozcan y te acepten, porque el día que ellos lo hagan, nuestro hermano ya no va a tener necesidad de decirle, vámonos, ellos solos van a caminar. Nosotros como hijos ya solos caminamos. ¿Es así o no es así? Así es, porque entendimos eso, porque ahora somos hijos del Señor. Entonces le digo, pero lo importante eso es Dios quien lo produce. En Santiago hay otro texto, uno hermanos, Santiago 1, 17 y 18. Confiéralo solamente, yo le estoy dando la cita para que lo confiera, o los que anotan, está bien porque aprendemos. Y Santiago 1, 17 y 18 dice así la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende, hermanos? De lo alto. De ahí vienen los beneficios nuestros. No, nunca van a salir de aquí de la tierra. Vienen de lo alto, descienden de lo alto, del Padre de las luces. Dice la Biblia, del Padre de las luces, dice así, ¿verdad? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 18 dice, leámoslo todos. Él de su voluntad, o sea, así lo quiso. ¿Qué significa la voluntad de Dios, hermanos? Que así Dios lo quiso. Él le plació, no fue idea nuestra. No fue idea nuestra hacernos un día cristianos. Él le plació, Él de su voluntad, dice ahí, nos hizo, ¿qué, hermanos? Nacer.
volvimos a nacer porque Él quiso. Por eso le digo, no se sienta extraño, porque ningún mérito humano un día vamos a decirle a Dios, yo estoy aquí porque yo quise venir. Nadie. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. Todos los que estamos aquí somos cristianos, se lo debemos a Él y solamente a Él. No hay por qué jactarse. Mire, hermano, nadie se sienta más, nadie se sienta o nadie se sienta menos. No, porque Él quiso, Él de su voluntad nos ha hecho nacer de nuevo. Amén. Entonces es bien importante eso, hermanos, para nosotros. Por eso le digo, toda buena dádiva, dice ahí la Biblia, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces este nuevo nacimiento es producido por el Señor, o sea que no depende del hombre, hermanos, amén. Y dice que para llegar a ser hijos de Dios, Dios tuvo que volver a hacernos de nuevo o nacer de nuevo. Eso, hermanos, lo hizo el Señor, amén. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Está entendiendo o no está entendiendo usted? ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento o quién lo origina? Dios, por su voluntad. Ahí no cuenta, cuando la Biblia dice por su voluntad, no cuenta ninguna obra nuestra, no puede hacer nada, hasta para arrepentirte. La Biblia dice que es su benignidad que nos guía a ese arrepentimiento. ¿Se recuerda el día que aceptó a Cristo? ¿Cuántos se recuerdan aquí el día que aceptaron a Cristo? A ver, dígame una fecha del día que usted aceptó a Cristo. Noviembre 16. ¿Otra fecha? 21 de septiembre. ¿Otra fecha? Dígame su fecha de nacimiento aquí terrenal. ¿Cuántos saben una fecha? ¿Alguna fecha? Del 83. ¿Qué día fue, hermano? ¿Se recuerda? Marzo 30. Ya saben cuándo es el cumpleaños del hermano. Pero yo le hago una pregunta. ¿Todos saben el día que ustedes nacieron aquí? ¿Todos lo saben? Sí. ¿Y por qué no se recuerdan cuando nacieron otra vez? O sea, porque es bien importante, eso nos ayuda a entender. Un día volvimos a nacer. Un día nacemos así humanamente, aquí terrenalmente. Cuando nuestras mamás dieron a luz y salió, fue niño, fue niña pero un día en Cristo, los que somos cristianos, levante la mano los que son cristianos aquí. Veo pocos, yo pienso que la están pensando, es bueno, les ayuda a meditar. Un día volvimos a nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y es bien importante, hermanos. Y aquí debemos entender que esto no fue obra nuestra, no hicimos nada. Yo recuerdo eso, hermanos, y para mí parece que fue ayer, el día de mi nacimiento en el Señor. Hubo un varón que tenía 80 años, un hermano estaba dando un comentario acerca del hermanito. 80 años tenía y conoció a Cristo. Llevaba 4 años y él daba testimonio. Yo tengo 4 años que nací. Ya tenía 80 años, él ya había vivido una vida larga, 80 años, imagínense. Pero a los 80 años el Señor lo alcanzó. Dice que él hasta él mismo experimentó eso. Y le preguntaba, hermano, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 4 años. Y cualquiera lo está loco. No estaba loco, es que era la nueva vida que él había experimentado. Porque cuando nacemos de nuevo hay experiencias, uno va a ver diferentes las cosas, uno va a empezar a ver de otro punto de vista las cosas. El que ha nacido de nuevo, hermanos. Ven. Entonces eso es muy importante. Ok, continuemos con el punto. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ya vimos. Amén. Es nacer de arriba, nacer de nuevo, lo produce el Señor. Ahora voy rápidamente. ¿Cuáles son los medios que Él usa? Esto nos va a ayudar mucho a nosotros, mucho, para que podamos nosotros entender y poder ayudar a otras vidas, hermanos. Lo que Dios usa, hermanos, los medios que usa para producir el nuevo nacimiento son dos medios que Él usa para producir el nuevo nacimiento. ¿Alguien sabe uno de ellos? Arrepentirse, dice el hermano. Ok, dice el hermano arrepentirse y convertirse. No, son 2 medios que él usa. Uno es su palabra, alábelo si puede, para que entendamos la importancia que juega en esto la palabra de Dios.
el otro es el Espíritu Santo. Son dos cosas que Dios usa. Y yo le digo, vayamos allá a la Escritura, porque eso nos ayuda a nosotros. Primera de Pedro 1:23, ahí adelantito de Santiago, si usted estaba en Santiago, dice ahí la Biblia. Primera de Pedro 1:23, dice la Escritura, ¿lo encontraron? Y dice ahí, bueno, los voy a esperar. Hoy estoy un poco tranquilo. Dice la Biblia, ¿lo encontraron? Siendo, ahí dice renacidos, está hablando del nuevo nacimiento. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ya vimos en Juan 1:13, ¿verdad? Que no es de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y ahí dice, siendo renacidos, volviendo a nacer. Ahora dice, no de simiente corruptible. No está hablando de hombre, porque el hombre es corruptible. La simiente del hombre seguirá corruptible. Usted sabe que en Adán todos mueren, dice la Biblia. Amén. Todos los que descienden de Adán, pues todos nosotros, los seres humanos, estamos ya, hermanos, contaminados por el pecado. Y por eso no podía, hermanos, haber algo bueno en nosotros. Tuvo que haber una nueva creación. Y eso es lo que Dios hace. Usted sabe que cuando Dios le dijo al hombre que el día que comiera de ese árbol, que Dios le dijo, no comerás de él. ¿Qué dijo Dios que le iba a pasar? ¿Que iba a qué? ¿Murió o no murió? Murió. Murió no físicamente, espiritualmente murió. Y si murió, no había comunión ya con Dios. Tenía Dios una vez más que volver, vamos a decirlo así, a resucitar al hombre. En este caso a darle nueva vida para que el hombre tuviese un acercamiento al Señor. Y ahí dice el apóstol Pedro una vez más, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué dice la Biblia, hermanos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el medio que Dios usa, mire qué tan importante es la palabra de Dios. ¿Y por qué es necesario que el cristiano predique la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque es el medio que Dios está usando para convertir a las personas. Hay un símbolo que le da, hermanos, la Escritura a la palabra de Dios. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, lo que ella va a producir en los que no conocen al Señor y aún en los que están dentro de las iglesias que no han nacido de nuevo, va a producir eso, porque ella es más cortante que toda espada de dos filos y ella penetra. Miren, hermanos, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando no era cristiano y me entregaron una Biblia. Le doy gracias a Dios que siempre proveyó cosas así. Yo le digo, cuando usted pueda, yo he regalado Biblias. Yo no sé si alguno ha regalado Biblias aquí, aún de las que han dado conmigo. Cuando me dice, yo quisiera tener una Biblia, yo digo, wow, ¿quieres mi Biblia? Dice, no sé usted, yo te la doy. Y usted sabe que eso cuesta, ¿verdad, hermanos? Pero yo, te la doy. Yo sé que en cualquier momento uno puede conseguirse una Biblia rápido. Y a varias personas no cristianas y aún cristianas les he dado Biblias. Les he dado Biblias Thompson. No le he dado cualquier Biblia, yo he dado esas Biblias Thompson. Esas Biblias, yo he entregado algunas de esas Biblias. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios tiene poder. Y luego me pasó eso a mí, no una experiencia cuando no era cristiano. Y me entregaron esa Biblia. Y yo no sé si Dios puso eso en mí, porque cuando el Señor me alcanzó, cuando yo me convertí, o el Señor me alcanzó aquí en Culpeper, mire, una hermanita llegó y me entregó una Biblia. Dice, hermanito, tenga para que la estudie. Y yo le dije, gracias, hermana. Era una hermanita, hermana Adela, la conocen, la esposa de hermano Salomón. Dice, tenga, hermanito, esa es para usted. Mire esa Biblia, cómo la saboreé. Hermano, yo la regalé esa Biblia a otra persona que se convirtió. Ya después yo ya compré una Biblia grande de estudio y ya tenía esa. Y yo le digo, mire, yo tengo una Biblia y está buenecita, no tiene nada. De que yo tengo otra y yo quiero regalarla. Y se la llevé y ella la agarró. Hermano, pero la palabra de Dios tiene poder. Yo no era cristiano y me entregaron una Biblia y yo hojeé toda la Biblia, la estudié toda. Lógico, uno sabe, lee uno, ¿verdad? Aunque no captas todo lo que está ahí, porque eso es muchísimo, pero yo la generé. Pero un texto hizo, hermanos,
hizo, ¿cómo le podría decir? Que obró con poder en mi vida. Hermanos, tal vez usted se ría. No le voy a decir qué es lo que hizo, pero le voy a decir, me libró de hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. Que cualquier persona que es mundana y se le presentan oportunidades de hacer lo malo, la probabilidad es de 100% irse mejor a hacer lo malo y no temer a Dios. Pero yo le digo, ¿sabe qué es lo que me detenía? Un texto bíblico que se había quedado en mi mente, en mi corazón, de cuando yo estudié la palabra de Dios. Ese texto me detuvo y fue fuerte. Aún llegué hasta el momento, hasta donde, hermanos, pensaba hacer la maldad. Llegué ahí y pasé cerca, pero ese texto seguía esto, y fue fuerte. Yo decía, y yo dentro de mí, yo no era cristiano. Pero ese texto, yo le agradezco a Dios que libró mi vida, hermanos, de eso. Yo no sé cómo estuviera ahorita, aún siendo cristiano, las consecuencias que hubiesen surgido de esa acción que pensábamos nosotros hacer, que humanamente estaba ahí, pero que gracias a un texto bíblico de la palabra de Dios, si yo digo, no siendo cristiano, esta palabra obró para bien en mi vida. Imagínese ahora, siendo ya hijo de Dios, qué poder no va a surtir en nuestras vidas. Y por eso le digo, nosotros como cristianos tenemos que compartir esta palabra de Dios, porque esta es el medio que Dios usa para convertir a los creyentes y a los incrédulos también. Entonces es la palabra de Dios. Y ahí dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ya no más volver a ser cristiano, venir a la iglesia y seguir viviendo así. Eso no es haber nacido de nuevo. Cuando uno viene a Cristo, las cosas cambian, de manera que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, hermanos. Todas son hechas nuevas, y yo experimenté eso, un nuevo nacimiento, hermanos. Al otro día yo se los he contado y no me cansaré de contarlo, y donde puedo contar mi testimonio se lo cuento a la gente, hermanos. Le hago saber que esa es la nueva vida en Cristo. Todo brillaba para mí. Wow, mire, hermano, brillaban las cosas. Wow, y yo me reía solo. Gracias a Dios que trabajaba en una greenhouse y me pusieron de regador, y a veces estaba solo, estaba tranquilo, no iban a trabajar mucho allá. Wow, y yo miraba las cosas que brillaban. Nunca había yo visto eso. Tal vez me tome a loco, pero esa experiencia yo tuve y me empecé a reír solo. Wow, y cosas que yo había estudiado bíblicas, el Espíritu Santo me empezaba a traer cosas y a recordarme cosas de la palabra de Dios que yo antes había estudiado. Y haga de cuenta, yo no sé si estudió en la Biblia que Cristo dice que les abría el entendimiento. ¿Ha estudiado eso, hermanos? Mire cómo el Señor me abría el entendimiento para poder conocer de su palabra. Oh, wow, hermano, qué bendición. Había nacido de nuevo. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Había nacido de nuevo o no había nacido de nuevo? Algo diferente, algo nuevo. Eso es lo que hace, y Dios usa su palabra. Su palabra. Y ahí vimos en Santiago, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer. Y ahí dice Él, por la palabra de verdad, la escritura. Es el medio que Dios usa. Por eso, ¿a dónde se convierte la gente? ¿Allá afuera y vienen ya siendo cristianos? ¿O dónde se convierten? Aquí en la iglesia. ¿Dónde se convierten las personas? Donde se predica la palabra de Dios, donde se comparte el evangelio de Cristo, donde se habla de Cristo Jesús. Ahí hay conversiones. Por eso es necesario, mire, hermano, esas reuniones tienen que tener amigos, porque Dios va a usar su palabra para transformarlos. No es tu habilidad, hermano líder. No crea que porque oraste mucho, es bueno, hay que orar. No es porque tú estudies mucho y conozcas mucho, tampoco es eso, pero que tienes que hacer. ¿Sabe qué es lo que hace eso? La palabra de Dios. Y no ande buscando ideas de los hombres, estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, porque esa va a surtir efecto en esas personas. Amén. Y el otro agente que el Señor usa para el nuevo nacimiento, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo. Es el quien le da vida a esa palabra, es el que la lleva al corazón. ¿Quién es el que convierte a los pecadores?
el Espíritu Santo. Y hay una ilustración, no sé si usted lo ha notado, yo estudiando esto me venía a la mente cuando el Señor lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos. ¿Se recuerda esa historia? Ahí dice, cuando los vio Ezequiel, dice que eran secos en gran manera. Hermanos, secos. Y el Señor le dice al profeta: profeta, ¿vivirán estos huesos secos? La respuesta del profeta fue, dice: Señor, tú lo sabes. ¿Y qué le dijo el Señor al profeta, hermanos? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Lo saben ustedes? Profetízales. ¿Qué les iba a dar ahí el profeta? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Dice que él profetizó y se empezaron a juntar hueso con hueso, dice la Biblia, la visión que él estaba viendo. Dice que empezó a subir la carne y la piel sobre ellos, los tendones se empezaron a poner en su lugar, todo. Pero hubo algo, dice que no había vida en ellos, solamente se formaron por la palabra. Y dice que le dice el Señor: profeta, habla al Espíritu y dile: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y dice que mientras él dice que fue a hacer lo que Dios le dijo, cuando sopló ese viento y empezaron a moverse, les dio vida el Señor. Primero usó su palabra, después vino el Espíritu Santo, hermanos, a darles vida. Ahí volvió a nacer. Eso está hablando, hermanos, de un día Dios va a levantar a la nación de Israel otra vez para hacer, hermanos, potencia. Dios va a restaurar, pero ¿sabe qué va a hacer Dios? Los va a volver a hacer de nuevo. Y cuando dice que los va a volver a hacer de nuevo, dice que Él va a cambiar ese corazón de piedra y les va a poner un corazón de carne sensible. ¿Y sabe qué hizo Dios con nosotros? Quitó esa dureza que había en nosotros. Ahora nosotros servimos al Señor, ahora alabamos al Señor. Yo no sé cuántos han experimentado eso, que ahora somos, hermanos, suaves para el Señor. Amén. Entonces es el Espíritu Santo, hermanos, el que puede hacer germinar la semilla que es la palabra de Dios, y nosotros tenemos que predicarla. Es lo que Dios va a usar para que, hermanos, en la gente se produzca el nuevo nacimiento. Es bien importante. Amén, hermanos. El segundo punto es, hermanos, las evidencias del nuevo nacimiento. Y aquí yo quiero que estemos bien, hermanos, atentos, porque esto nos ayuda a nosotros conocer nuestra situación, nuestra posición, hermanos, dentro del pueblo del Señor. Aquí veremos lo que produce el nuevo nacimiento, lo que causa en aquellos que lo experimentan. Amén. Las evidencias del nuevo nacimiento. Aquí los textos donde hemos leído el Evangelio de San Juan. Yo quiero que vaya ahí conmigo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Hay dos frases allá en los textos 3 y 5, hermanos, que nos señalan dos cosas que produce el nuevo nacimiento en aquellos que lo han experimentado. Y dice el versículo 3, hermanos, dice la Biblia en su versículo, hermanos, 3 de San Juan capítulo 3. Dice la Biblia, el verso 3: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere, dice, no puede, dice la Biblia, ver el reino de Dios. Es bien importante eso. ¿Qué no puede hacer el que no ha nacido de nuevo, hermanos? No puede ver el reino. Es bien importante eso, porque ahorita vamos a ver ejemplos bíblicos de personas que sí nacieron de nuevo y vieron el reino de Dios. El verso 5 es semejante. Le dijo el Señor una vez más: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar. Hay dos palabras, le dije, importantes: es no ver y no entrar el que no ha nacido de nuevo. Digo, es muy importante eso para nosotros. Amén. Entonces, aquí es bien importante. Primero, no pueden ver el reino de Dios. Ahora, los que han nacido lo pueden ver. Yo quiero hacerles una pregunta aquí, hermanos. Esto estaba meditando yo para que lo entendamos. ¿Quién me puede decir aquí qué es el reino de Dios? ¿Qué significa? ¿Cómo usted definiría el reino de Dios? Alguien dígame aquí algo, hermanos. ¿Qué es el reino de Dios?
¿Me dicen ustedes o les pregunto? Porque si no entendemos esto, no hemos visto ni entrado en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia, dice el hermano. Pero ¿qué es en sí? ¿Cómo diga? Ese es el reino de Dios. ¿Cómo podemos decir? Yo he visto, he entrado en el reino de Dios. ¿Cómo? Vamos a definirlo. Aquí de este lado, hermanitos. Es Cristo, dice el hermano. Ok. ¿Alguien más? Vamos, Joel. Jesús manifestado. O sea, ¿qué es el reino de Dios? Usted ha oído hablar, por ejemplo, el Padre Nuestro nos ayuda. Dice, venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Es hacer en parte la voluntad. El reino de Dios es justicia. Note eso, son cosas que uno entiende, ¿no? Pues yo, ¿qué es el reino de Dios? Porque ahí dice que el que no nazca de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es, hermanos, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ese reino es reino de justicia. Dice la Biblia que cuando fuimos alcanzados por Cristo, Él nos pasó de las tinieblas. ¿A dónde nos pasó, hermanos? Al reino de la luz admirable. Escucha, es bien importante. La Biblia le llama, ¿cómo se describe, hermanos, el reino de Dios? Su cetro, dice el salmista, es un cetro de justicia. El reino de Dios es paz también. El reino de Dios es santidad. El reino de Dios es verdad. Es lo opuesto al reino de las tinieblas. Usted me puede entender ya ahí, ¿verdad, hermano? Lo opuesto al reino de Satanás, que es injusticia, es falsedad, es mentira. Él es padre él es homicida, dice la Biblia, padre de mentira, Satanás. Pero Dios es lo contrario, su reino es reino de justicia. Y yo quiero que entendamos eso ahorita, hermanos, porque eso nos va a ayudar a nosotros, hermanos, amén. Entonces, es eso lo que la Biblia dice. El reino de Dios es justicia, verdad, santidad, amor. Es hacer la voluntad de Dios. Ahora, no solo puede ver lo que es el reino de Dios al que ha nacido de nuevo, sino también es invitado a entrar a ser parte, hermanos, del reino de Dios. Algo le digo aquí, yo voy a dar unos ejemplos rápidos ahorita, pero el que ha nacido de nuevo, hermanos, es invitado a entrar al reino de Dios. Y no solo entrar, lo conoce, se identifica con Él, hermanos, y empieza, hermanos, a vivir conforme su nueva naturaleza. Ha nacido de nuevo, ya no le es extraño, hermanos. Servir al Señor es algo que ya se le fue dado. Esto no proviene de nosotros, proviene del Señor. Y hay un ejemplo en la Biblia. Veamos algunos ejemplos, hermanos, bíblicos de personas que experimentaron el nuevo nacimiento. Vamos a ir a San Lucas, hermanos, vamos a ver ejemplos bíblicos de personas que experimentaron el nuevo nacimiento. San Lucas 19, hermanos, verso 1 al 10. Ahí está la historia de un hombre. Y vamos a ver alguna, hermanos, cualidad, hermanos, de lo que es que el reino de Dios ha estado o está en esa persona, y que esa persona se puede decir que ha visto y que entró al reino de Dios. Dice la Biblia sobre Zaqueo, lo conocen, ¿verdad, hermanos? Zaqueo, verso 19 en adelante, hermanos. La Biblia dice que este hombre era publicano, era jefe de los publicanos. Así dice, hermanos, era jefe. Y rápidamente, no le quiero hacer larga la historia, su vida de esta persona, sin conocer ni ver el reino de Dios, era igual o semejante a la de aquellos que no conocen a Dios. Dice que era jefe de los publicanos. Estas personas extorsionaban. Para alguien que no es cristiano, extorsionarle es fácil. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El que no es cristiano, es fácil que se venda. Es fácil que le ofrezcan algo y digan, no hay problema, dámelo, yo lo recibo. Porque está viendo intereses aquí terrenales. ¿Entiende? Eso le digo, así es, así era Zaqueo. Y dice, y lógico, esos publicanos eran odiados por los judíos, porque eran sus propios hermanos y se vendían a Roma para quitarle a sus propios hermanos. No los querían, si por ellos los miraban muertos, mucho mejor. Pero ¿qué pasó cuando Cristo viene? Y dice que Zaqueo quería ver a Jesús, pero dice, hermanos, que era el gentío que seguía a Cristo. Y dice que él era bajo de estatura, era chaparrito.
Y dice que él dio, y usted sabe la historia, se subió al árbol, ¿verdad, hermanos? Y desde ahí estaba, como iba a pasar el Señor, ahí estaba. Pero dice que pasando cerca ahí, dice que Jesús alzó los ojos. Le digo algo, nadie se puede esconder del Señor. Dice que el Señor alzó los ojos y lo vio y le dijo: Zaqueo, desciende pronto, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y dice que Zaqueo se bajó corriendo rápido y le recibió gozoso. Y aunque los demás lo criticaron, mira, come con hombres pecadores, criticaron a Cristo. Y él se metió allá. Y ya, sencillamente, ahí el Señor estaba obrando. ¿Sabe qué pasó después de ser un hombre que le gustaba acapararlo de la gente? Que le gustaba, hermanos, ser injusto, y si era necesario quitarle más a la gente, lo hacía. Pero ¿sabe qué pasó con el encuentro con Cristo Jesús? Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Escuche, cualquiera que no es cristiano, ¿qué va a estar dando, hermanos, de sus cosas? ¿Alguien se atrevería a dar aquí, hermanos, de sus cosas? Felipe dice que los da. Amén. Es bueno, amén. Entonces, note eso, pero note cómo es esta persona. Yo quiero que vea la diferencia. Yo le quiero ilustrar eso, la diferencia, lo que es experimentar el nuevo nacimiento. Y dice: y si alguno he defraudado, que él sabía que había defraudado a muchísima gente, dice: yo se lo voy a devolver 4 veces más. Cuando Cristo oyó eso, Cristo dijo: verdaderamente la salvación ha venido a esta casa. ¿Qué es lo primero que dijo Cristo que había llegado a la casa de Zaqueo, hermanos? El que nace de nuevo automáticamente es salvo. Cuando Zaqueo dijo eso, Cristo dijo: verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa. ¿Cómo se dio cuenta Cristo de que la salvación había llegado a esa casa, hermanos? Hubo evidencias en la persona, hubo evidencias, hermanos, de que había nacido de nuevo. Sí, si era injusto, ahora él quería hacer, hermanos, justicia. Si él había hecho algo malo atrás, él quería restaurarlo. No nos engañemos como hermanos, que aun siendo cristianos y llamándonos cristianos, estamos defraudando a mucha gente. Estás viviendo injustamente. ¿Cómo te vas a llamar cristiano? No hay evidencias de tu nuevo nacimiento. Tal vez creciste en un hogar cristiano, pero eso no te dice que eres un hijo de Dios. ¿Cuánta gente no vive defraudando a mucha gente? Mano, deje de defraudar. Deje de vivir en falsedad. Solo te engañas a ti mismo. Te digo algo, lógico, si a Dios no engaña, si a nosotros no nos podemos engañar, porque todo sale a la luz, ¿verdad, hermanos? Todo sale a la luz, todo. Contimás, ¿cómo vamos a engañar al Señor? Y Zaqueo, hermanos, luego cuando conoció a Cristo, el que conoce a Cristo cambia. Cuando Cristo llega a una persona, la hace diferente. Ya no. Rápidamente el cambio de vida se notó en esta persona y empezó a restaurar y empezó a restaurar. Hermanos, si hemos defraudado a alguien, hay que restaurar, hay que disculparse. Diga: discúlpeme, no sabía lo que hacía, he conocido a Cristo y Él le ha cambiado mi vida. Mire, yo le quiero restaurar algo de lo que yo le he quitado. ¿Cuántos lo harían? Amén. Son evidencias del nuevo nacimiento. Son cosas que a nosotros nos sorprenden. Digo: wow, es cierto, ha nacido de nuevo. Pero el que no, necesita realmente dejar que la palabra de Dios obre en su vida y que el Espíritu Santo pueda redarguirle para que deje de hacer lo malo. Amén, hermanos. Entonces, ¿nació de nuevo Zaqueo o no? Obró justicia. Él vio que él vio el reino de Dios. No solamente lo vio, entró. No se quedó indiferente, porque su nueva naturaleza, la nueva creación, lo llamó, lo jaló. Ahora tienes que hacer esto. Le digo algo, hermanos. A muchos dicen que ser cristiano es difícil. Yo no creo eso. Hermano, es muy difícil. ¿A cuántos se les hace difícil ser cristiano? Levante su mano el que sabe que es difícil. Yo he oído mucho cristiano, es difícil. Ay, sí, es bien. No es difícil. No, porque hay una nueva naturaleza en su vida. Porque Dios lo hizo de nuevo. Hermanos, Dios lo cambió y le puso un corazón nuevo.
Le cambió la mente. No es difícil ser cristiano. ¿Quién dice? No es difícil porque no quieres. No permites que la palabra de Dios obre en tu vida. Pero hermanos, permite eso y vas a disfrutar del evangelio. Lo vas a saborear. Vas a querer ser cristiano. Vas a querer estar en la iglesia todo el tiempo, hermanos. Amén. Hay evidencia del nuevo nacimiento, hermanos. Hay otro hombre en la Biblia, otro ejemplo, el Gadareno, que todos conocen su historia de este hombre. Hermanos, este hombre estaba endemoniado. Primero ya vimos que era Zaqueo, ¿verdad? Sin Cristo y en Cristo. ¿Diferencia? ¿Hay diferencia o no la hay? Sí, así tiene que ser en nuestra vida. El Gadareno igual, hombre endemoniado. Tenía una legión de demonios este hombre. Nadie lo podía, hermanos, detener. Dice que agarraba piedras y se rompía la piel. Andaba dando voces, corriendo. La gente lo tomaba como a loco, ¿verdad, hermanos? Pero no estaba loco. ¿Cómo estaba ese hombre, hermanos? Estaba poseído por los demonios. No era uno, eran muchísimos demonios, dice la Biblia. ¿Sabe qué hacía? ¿Sabe por qué nos damos cuenta de eso? La Biblia lo dice. Dice que lo agarraban, lo ganaban a agarrar y le ponían cadenas. Y a esas cadenas les ponían grilletes. ¿Conocen eso, hermanos? Donde las sujetaban. Tanta era la fuerza, no que tenía él, sino la fuerza de estos demonios. Dice que esas cadenas eran hechas pedazos por él y nadie le podía dominar, dice la Escritura. Y Cristo dice que subió en la barca con sus discípulos y van al otro lado. Y usted sabe que se levantó tempestad en la barca, ¿verdad, hermanos? Se levantó la tempestad, pero no los pudieron detener. Y Cristo llegó y bajándose, dice, hermanos, de la barca, vino a su encuentro aquel que estaba endemoniado, corriendo y gritando, hermanos. Y ahí venía, parecía que nadie lo iba a detener, pero llegando cerquita de Cristo, ¿sabe qué hizo el endemoniado, hermanos? Cayó de rodillas ante Cristo Jesús. Puede ser que a veces quieren asustar, pero cuando está Cristo, ellos no pueden hacer nada. ¿Es así o no es así? No le tenga miedo si le sacuden cosas ahí en su casa, hermanos. Si sonaron ahí, duerma a gusto. Hay cristianos que oyen el aire está soplando y les da miedo. Hay cristianos que hasta que no se duermen, hasta ese entonces hay que apagarle la luz, porque mientras no tienen luz no pueden dormir. Dice que ese endemoniado, cuando llega cerca de Cristo, venía loco, así humanamente así se podía llamar a esta persona, pero llegando cerca se tuvo que postrar a los pies de Cristo, porque ante la presencia del Señor los demonios tiemblan. Amén. Mire la autoridad que tiene Cristo. Por eso el cristiano no debe temer, hermanos. Y dice, hermanos, que le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Dice que le decía el demonio. Y Cristo le dice: ¿cómo te llamas? Le dijo Cristo. Y dice que le respondió el demonio. Note eso, lo que los demonios hacen: destruyen a la persona en sí, borran en sí a la persona, y son ellos que toman la personalidad de esa persona. Ya no son las personas. Entienda a esa gente que a veces actúa de una forma, hermanos, que no se puede, que humanamente dice: no, este está mal, que hace perder, hermanos, la personalidad de la persona. Y dice que el demonio le dijo: legión me llamo, porque somos muchos. Y dice que el Señor le decía: salgan fuera. Y ellos le dijeron, dice que vieron a los cerdos allá: si vas a echarnos fuera, danos permiso de ir a esos cerdos. Y dice que Cristo le dijo: está bien, vayan. Y salen de ese hombre, fue libre, y se fueron a meter a los cerdos. Dice que los cerdos se precipitaron y se arrojaron al peñasco que daba junto al mar, y ahí todos perecieron, hermanos. Dice que cuando la gente sale a ver, hermanos, y dice que ven al que había estado endemoniado, lo ven sentado. Mire la obra que Cristo hace. Cuando la persona conoce a Cristo, algo pasa en esa persona. Dice que cuando la gente ve al que ellos no pudieron atar, dice que solo Cristo lo tenía ahí a la par de él, sentado. Dice que estaba en su juicio cabal, ya no gritaba. Y dice que estaba vestido y todo en orden. Cuando la gente vio eso, ¿sabe qué? Yo no sé qué pasaría por la mente de esa gente. ¿Sabe qué hicieron? En lugar de agradecerle al Señor, dice que le dijeron a Cristo: vete, no queremos que entres para aquí con nosotros. Yo no sé qué vieron en Señor, porque lo que ellos no pudieron hacer
o habían intentado detener a ese endemoniado. Cristo solo lo pudo hacer, hermanos. Pero lo que yo les quiero decir esta tarde, cuando Cristo dice que se da la vuelta para irse y regresar al otro lado, se sube a la barca, dice que el que había estado endemoniado le rogaba, le decía: déjame ir contigo. Y dice que Cristo, hermanos, le dijo que no, que mejor regresara a los suyos y les contara cuán grandes cosas Dios había hecho. Le digo algo, hermanos, cuando alguien nace de nuevo, se identifica rápidamente con las cosas de Dios. Este hombre, lógico que había sido libre, no para seguir en el mundo. Él sabía que Cristo lo había libertado. ¿Qué es lo que él quería hacer, hermanos? Estar con Cristo. La evidencia de cuando hemos nacido de nuevo, nos identificamos con Cristo. Y cuando decimos que nos identificamos con Cristo, me estoy identificando con su obra. Me estoy identificando con lo que Él quiere que yo haga. No me siento indiferente. Por eso se duda. Hay hermanos que ignoran la obra de Dios en la tierra. Hay personas que ya viven totalmente enajenados, solamente son religiosos. Y Dios no quiere religiosos dentro de su pueblo. Hay gente, la evidencia es cuando te identificas. Me da gozo con los que vienen y han creído en Jesús y empiezan y quieren ir. Y vamos, ¿a dónde van a ir? Va a haber vigilia, vamos a evangelizar. Se identificaron. Pero hay personas que nunca lo han hecho. Se duda si han nacido de nuevo o no. Se duda. Alábelo, hermano. Lo veo triste a usted, o lo veo preocupado, o no sé si tiene mucho sueño, pero cuando nosotros realmente venimos a Cristo y lo aceptamos, algo va a pasar, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Debe haber evidencias de que hemos nacido de nuevo. Y ahí es donde el Señor va a usarnos a nosotros y estaremos, hermanos, y estamos viendo el reino de Dios. ¿Cuántos pueden ver el reino de Dios, hermano? ¿Cuántos han entrado en el reino de Dios? Cuando eso acontezca, como iglesia, yo digo, hermanos, estaremos mejor. Mientras tanto se sigue batallando con los pocos que son agradecidos con Cristo. Hermanos, se seguirá, aunque yo le digo, Dios no necesita, hermanos, a veces de nuestro servicio, pero Él nos invita porque Él puede llamar a muchos más. Es así, es así. Pero Dios te ha llamado a ti, te ha salvado para que seas agradecido y te identifiques con su obra. Este hombre lo hizo, él quería seguir a Cristo, pero Cristo le dijo: no, mejor ve a ellos porque no me quisieron recibir a mí. Y ya me imagino, dice la Biblia, que él empezó a publicarlo desde ese lugar. Y dice, hermanos, que la gente se maravillaba. ¿Quién no se va a maravillar viendo un testimonio como el testimonio de este hombre? La gente que lo conoció, cuando me imagino yo, se acercaba a hablarles de Cristo y andaba bien que estaba endemoniado y que lo miraron correr y gritar y que no lo podían detener, hermanos, y lo miraron bien hablando de Cristo. Y dice, wow, dice que la gente se maravillaba. Este hombre dio testimonio de Cristo Jesús. La evidencia de haber nacido de nuevo es que ahora tenemos que hablar de aquel que nos ha libertado. No podemos quedarnos callados al ver que la gente nos pregunta: ¿qué te pasó? Pues ¿qué me pasó? Es que Cristo me alcanzó. Ven, quiere cambiarte el Señor Jesús. Eso es lo que quiere hacer el Señor, hermanos, con su pueblo, que demos evidencias porque hemos nacido de nuevos, mis amados hermanos. Y hay muchos ejemplos, hermanos, donde vemos la persona, aquella mujer pecadora que entró a la casa del fariseo donde estaba Cristo. Dice que llegó y se sentó a sus pies de Cristo y empezó a llorar, y con sus cabellos, sus lágrimas caían sobre los pies de Cristo, y esta mujer con sus cabellos los estaba limpiando, dice la Escritura. Y aquel lo criticó. Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esa que está ahí. Y Cristo dice que como conocía los pensamientos de la gente, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Había dos deudores, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía tanto y otro le debía tanto, uno le debía muchísimo y otro le debía poquito. Dice que perdonó a ambos. Le dijo el Señor: ¿a quién crees tú que va a amar quién tú crees que va a amar a aquel que les perdonó la deuda? Y el fariseo le dijo: Señor, al que le perdonó mucho, dice, ese le va a agradecer más y le va a amar. Pues en verdad te digo, Simón, le dijo el Señor, que entré a tu casa y no me diste, dice, beso, porque era una costumbre de los judíos
de besar, de recibirlo bien. No me diste beso. Y esta mujer, desde que yo entré, no ha cesado de besar mis pies. Dice, no me diste agua para lavar los pies, que era otra costumbre de los judíos, que tenían tinajas de aguas a la entrada de las casas. Llegaban los visitantes y había criados que se encargaban de lavarle los pies a los visitantes. Dice, no me diste agua. Y esta mujer, desde que llegué, no ha dejado de lavarme mis pies con sus lágrimas y enjugarlos con su cabello. Por lo cual te digo, Simón, le dijo Cristo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó más. Porque al que se le perdona más, dijo Cristo, más va a amar. ¿Cuántos están conscientes que Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántos estamos conscientes de que hemos sido perdonados? Esos son los que se ven, que se esfuerzan en servir al Señor y que dejan cosas por servir al Señor y que no les importa, hermanos, si van a tener comodidades sobre la tierra. Esos son los que sirven a Cristo mejor. Y esos son los que dan evidencia de que han nacido de nuevo. Ojalá nosotros seamos de ellos. Porque si no, yo le digo, hermano, preocúpese. Porque si es religioso y si usted ha acomodado el evangelio a su manera, no va a ser, hermanos, de bendición ni para usted ni para quienes lo vean. Dios quiere gente que dé testimonio de que ha nacido de nuevo. Amén. Dios quiere gente que dé testimonio de que ha nacido de nuevo. Que sus hechos hablen más, que su Biblia que anda en su mano, que todo lo que usted haga como religioso, hermanos, tiene que hablar más su testimonio que sus palabras. Amén, hermanos. Amén. Hay más evidencias, yo lo quiero hacer rápido. Dice la Biblia que el que ha nacido de nuevo, dice la Biblia, vimos las evidencias, esos son los beneficios. Voy rápido por el tiempo, hermanos. Beneficio es algo que recibimos sin haber hecho algo, sin méritos nuestros, es un regalo. Y esto nos habilita para vivir de acuerdo a las normas de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento nos va a habilitar a vivir rectos y a vivir en justicia. Los beneficios del nuevo nacimiento hermanos, nos habilita a vivir rectos, a vivir en justicia. Dice la Biblia que todo el que es nacido, hermanos, de Dios, dice que va a practicar la justicia como Él es justo. Amén. Nos va a vivir, ¿a qué les dije, hermanos? A vivir en justicia. Primera de Juan 3:9, perdón. Nos va a habilitar para ya no ser dominados por el pecado. Dice que el que ha nacido de nuevo ya no va a practicar el pecado. Nos va a habilitar para no ser dominados por el pecado. Hay mucho cristiano que se queja que las tentaciones y que tantas cosas. El que ha nacido de nuevo, hermanos, lo habilita para no ser dominado por el pecado. Ese es otro beneficio. Primera de Juan 4:7 nos va a habilitar a amar. Todo aquel que ha nacido de nuevo dice que va a amar, ama a Dios y ama a su prójimo. Son las evidencias en el cristianismo. No puede haber rencor, disensión, no puede haber nada de esto. Se duda cuando hay disensión, cuando hermanos están enojados y andan mal, andan en disensión y en problemas. Se duda en el cristianismo todo eso, hermanos. No es que no vengan problemas, van a venir situaciones difíciles, pero ¿serán causas de poder yo tener enemigos? No. ¿Por qué? Porque lo que he recibido me habilita. ¿El cristiano puede perdonar o no puede perdonar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede el cristiano pasar la ofensa o no la puede pasar? ¿Sí? ¿Sí? Discúlpeme. O si le piden perdón, está bien, no se preocupe, no tenga pena. No guarda rencor. Eso, el que ha nacido de nuevo ya no anda en estas cositas. Es amigo de todos. Todos se llevan bien con él. Lógico, le digo, surgen situaciones, pero no dan lugar a que nosotros no podamos amar. Primera de Juan 5:4 nos habilita a vencer al mundo. Dice que esta es nuestra fe que ha vencido al mundo, los que hemos nacido de nuevo. Hermanos, el mundo ya no tiene, hermanos, ya no debe ejercer
influencia sobre el cristiano. El mundo tiene mucha influencia, pero para el cristiano ya no debe surtir efecto, hermanos, en el creyente. Estamos capacitados. Yo le digo ahí, por eso le puse esa frase, nos habilita. Habilitarte es capacitarte para tú vivir de acuerdo a tu nueva vida. Eso nos habilita, es el beneficio. Hermanos, que eso significa algo que hemos recibido sin méritos, no porque voy a hacer esto, no, es que ya me fue entregado, ya me fue dado por el Señor. Eso va a habilitar al cristiano, va a vencer al mundo, ya no es dominado por el pecado, va a amar, va a vivir en justicia, mis amados hermanos. Eso Dios quiere dentro de su pueblo, amén, y quiere ver a su iglesia, hermanos, como tal. Le digo algo, esta noche es la iglesia, es la nueva creación de Dios que va a ser levantada. Usted sabe que la Biblia dice que, hablando en la Nueva Jerusalén, dice que no entrará nada inmundo o que haga abominación en ese lugar. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Sí. Ahí no va a entrar nada, sino aquellos que fueron, hermanos, recreados por el Señor. En este caso estoy hablando del nuevo nacimiento. Y la iglesia, y usted aquí, y usted ha aceptado a Cristo, usted es invitado para estar allá. De hecho, para allá vamos, hermanos. Pero si cosas han venido a tu vida y te han apartado y que ya tu vida no está dando testimonio de eso, algo está pasando. No es Dios, somos nosotros que hemos dado lugar a cosas que Dios no quiere en nosotros. Y Dios quiere, hermanos, que su iglesia esté lista. Pronto viene Jesús por nosotros. Amén. Pónganse de pie, por favor.